sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando recibimos un correo, normalmente ya los sistemas de correo modernos tienen mecanismos para determinar cuando un mensaje que estamos recibiendo es un correo basura y de una vez lo tiran al lugar donde a veces tenemos que ir a buscar cosas que nos interesaban, este, o cuando clasificarlos como una actualización o un dato que nos interese. Sin darnos cuenta, ya muchos de estos algoritmos están imbuidos en mecanismos que utilizamos cotidianamente, pero eh, enfatizo el hecho de que estos algoritmos son muy puntuales y cada uno eh, se utiliza para propósitos específicos. Los modelos de lenguajes, como lo que está debajo de ChatGPT, por supuesto, le ha dado muchísima notoriedad a inteligencia artificial recientemente, y también en discusión acerca de la posibilidad de que se desarrolle un mecanismo que tenga una inteligencia general semejante a la de los humanos, donde conocemos de una diversidad de campos y podemos transitar entre uno y otro, comprendiendo lenguajes, planeando estrategias, calculando rutas, y tomando decisiones o haciendo recomendaciones. Eh, mi opinión personal, después de haber visto muchos artículos y demás, y si tienen otras opiniones, serán bienvenidas. Tal vez hacia el final este es un campo muy, ya para mucha polémica, no tal vez lo más práctico desde un punto de vista de aplicación empresarial. Pero en fin, mi opinión personal es que todavía hay muchísimo trabajo pendiente, hay mucha experimentación, y todavía hay muchos experimentos de esos que nos dicen, no, todavía no estamos listos. Uno de esos experimentos interesantes que he visto es de Anthropic, que para ver hasta dónde llegaban las posibilidades de sus modelos de lenguajes, de hecho, simplemente hicieron un modelito que se iba a encargar de administrar una máquina de autoservicio, de esas donde metemos una monedita y sacamos un fresco o una galleta o algo. Eh, y, aunque los mecanismos, aunque las acciones, las decisiones para administrar esta maquinita, como reponer el inventario o aceptar o no cierta cantidad de dinero por esto, nos parecen bastante sencillas, como una actividad de administración simple. Este experimento mostró falencias muy importantes, como por ejemplo, la maquinita no aceptaba que yo estuviera dispuesto a pagarle 10.000 colones por algo que valía solo 1.000. Y incluso en algunos casos no era este, básicamente competente reordenando los productos. Tal vez lo que debería enfatizar es que hay mucha experimentación en cuanto a esto y todavía el campo, o lo que corresponde al campo de aplicaciones prácticas, todavía todavía consiste en estos algoritmos específicos para soluciones particulares. Ahora, ha habido una grandísima explosión de estos algoritmos, y porque cada uno de esos que les mencionaba al principio, para cada uno se han desarrollado muchas variantes, y la forma de aplicarlos también ha variado. Tan solo para darles una idea, esto es un panorama muy general. Si están un poco sobrecogidos por la imagen, bueno, esa es un poco parte de la idea. No voy a, por supuesto, a pasar por todo el diagrama, pero sí a mencionar varias de las aplicaciones principales. Eh, Como ven, aquí en un color amarillo está la técnica o el tipo de métodos o de algoritmos que se están utilizando. Algunos de estos términos tal vez ya los habrán visto ustedes. Hay métodos de aprendizaje o lo que yo he descrito como reconocimiento de patrones, que por ejemplo llamamos aprendizaje supervisado. Bueno, ¿qué es supervisado? Que tenemos un montón de casos, cada uno de esos casos tiene una etiqueta o el resultado esperado, y el algoritmo le damos la tarea de comprender
cómo es que las características de esos casos analizados nos llevan a producir el resultado que se estima como correcto. Y el proceso de aprendizaje o descubrimiento de ese patrón, que es lo que corresponde a la aplicación del algoritmo, nos lleva entonces a descubrir un método para producir el resultado esperado a partir de los casos que vamos presentando, como en el ejemplo que mencionaba, el de comprender el valor que yo debo esperar para una propiedad basada en sus características. Hay otros mecanismos, algoritmos de aprendizaje no supervisado, eh, por ejemplo, no, perdón, no supervisados son estos por acá, como por ejemplo tener de nuevo un conjunto de propiedades, pero más bien ver cómo se agrupan, cuáles son los grupos naturales que pueden surgir, como por ejemplo propiedades de cierto uso o que estén situadas en distintas geografías, o sin importar, sin entender yo de antemano cuáles son los agrupamientos naturales, bueno, que el algoritmo me describa y cómo puedo yo agruparlos en aquellas que son, que corresponden a grupos de semejantes. Si hablamos de aprendizaje supervisado, aquí es donde están la mayoría de los algoritmos más sencillos que son más directamente aplicables a, a casos en las empresas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de casos de pronóstico, por ejemplo, para prever ventas o, como ya dije, manejo de propiedades, problemas de optimización, si tengo una cierta cantidad eh, de operaciones que quiero organizar, pues cómo puedo organizarlas en forma óptima, de manera que se cumpla con tiempos y movimientos, aunque ese concepto ya está un poco pasado en ingeniería industrial. Series de tiempo me permiten prever, por ejemplo, eh, una muy compleja, que tal vez no es el caso de aplicación empresarial más directa, pero por ejemplo, pronósticos de clima o más directamente pronósticos de ventas también, basados en una variedad de condiciones que se vayan repitiendo y a lo largo del tiempo. Si tomamos una serie de, no sé, depende del caso, pero unos 3, 4 años, donde, por ejemplo, se pueda tomar en cuenta variaciones estacionales, este, y qué tipo de productos se consuman en unas épocas versus otras, y otros factores como inflación y otros factores económicos, podemos desarrollar una serie de datos donde los modelos puedan pronosticar cómo se va a comportar esa variable, digamos, precio o demanda, que vaya a ocurrir en los siguientes 10, 15, 20 periodos o tal vez más según el grado de precisión que podamos obtener. Carlos, Sí, si me permitís, en el club lo claro. compartieron hace un tiempo, eh, Oldemar Rodríguez y otras personas ellos usaban métodos más clásicos, pues, relacionados con regresión, análisis de series de tiempo, para pronosticar las necesidades de efectivo que habían en ciertos días del año y mandar Ujú, los vagones esos blindados con ajá, plata para cargar los cajeros automáticos, ¿verdad? Era una aplicación práctica muy útil y ajá. contrario a la expectativa popular, ¿verdad? De que la mayor cantidad de efectivo se mueve alrededor de Navidad, el día pico realmente de demanda de efectivo en Costa Rica, por lo menos antes del Simpe móvil, ¿verdad? Ujú, Era el Día de la Madre. ok. Es una distribución de demanda, ¿verdad? Que hacía un pico el 15 de agosto y 1 o 2 días antes, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Interesante. gracias por el ejemplo. Me sirve para enfatizar el hecho de que utilizando esos algoritmos, justamente lo que buscamos es descubrir patrones que no son evidentes a simple vista y nos permitirán pues mejorar la gestión de los negocios, ¿verdad? En el caso que mencionas, de minimizar los riesgos de manejo de capital excesivo cuando sea necesario, o incluso de liquidez.
y optimizar el uso de esos recursos. Y Otros además la cerveza ejemplos también, muy importante. también, sí. Otros ejemplos de muy fácil y directa aplicación en negocios es, por ejemplo, análisis de sentimiento. Si yo he logrado juegos de datos o comentarios de mis clientes acerca de la calidad de servicios, mediante este tipo de análisis puedo determinar cuáles son los elementos que más satisfacen a mis clientes, cuáles son aquellos que más me insatisfacen para buscar mejoras en los servicios. Pero bueno, esta lista es muy vasta. Aquí en la referencia hay una explicación más detallada de cada uno de esos, con ejemplos incluso que se pueden dar en industria. Para no hacer la presentación demasiado extensa, voy a obviar esa parte por ahora. Pero lo que sí quisiera hacer es simplificar toda esta perspectiva, de nuevo, desde un punto de vista práctico. Y sobre sintetizando tal vez, pero enfocándonos en lo más efectivo, yo nuevo quisiera enfatizar el hecho de que los algoritmos más sencillos son normalmente los más efectivos y aquellos con los que es más práctico comenzar a experimentar y desarrollar soluciones en inteligencia artificial. Estoy hablando principalmente de regresiones, eh, básicamente calcular funciones lineales que me digan eh, cómo puedo yo calcular datos a partir o valores deseados como precios o demandas a partir de los datos iniciales, árboles de decisión o combinaciones de estos. Eh, Estos dos primeros en particular, pero también el tercero de mecanismos bayesianos, tiene la gran ventaja con respecto a las redes neuronales, que también hay casos donde podemos aplicarlos con alguna facilidad, y ahorita me voy a referir a ellos. Tiene la gran ventaja de que son mucho más sencillos, no requieren tantos recursos para desarrollarse, recursos de cómputo me refiero, bueno, con recursos humanos tampoco en términos de tiempo. La cantidad de datos con los que pueden operar es mucho más pequeña que la típicamente necesaria para redes neuronales, donde como mínimo necesitamos varias decenas de miles de casos de prueba, típicamente. Y tiene la grandísima ventaja de que es muy sencillo entender cómo es que los algoritmos, después de haber sintetizado esos patrones, entender esos patrones que fueron identificados y cómo se llega a producir resultados una vez que les pedimos que nos den sus resultados que correspondan a casos nuevos que les queramos presentar. Entonces, tal vez si una idea básica, si un mensaje básico puede salir de esta lámina, es que lo más sencillo es comenzar con cosas simples, prácticas y que nos pueden ahorrar un montón de costos y dar soluciones efectivas muy rápidamente. Ahora, no quiero dejar de lado dentro de parte de las soluciones efectivas iniciales, los modelos de lenguaje, porque hay casos en los que son muy efectivos sin necesidad de incurrir en grandes costos, como por ejemplo todo lo que son resúmenes de textos, una reunión como la de hoy, de hecho, ya ustedes habrán visto que hay mecanismos automáticos que escuchan todo lo que estamos diciendo, lo traducen a texto y nos resumen la reunión. Incluso si vamos a tomar decisiones o hay acciones por tomar, ya nos dan un resumen de cuáles son esas siguientes actividades por realizar, e incluso ojalá a cargo de quién está cada una. Este, Ahora, son una caja negra típicamente. Es muy difícil entender cómo es que uno de estos modelos llegó a una conclusión que nos dio. En el caso de resumir una reunión, eso sí, es relativamente o bastante sencillo comprobar que la solución que nos está dando es la correcta. Este, para casos de manejos de texto en particular, incluso para análisis de sentimiento, como mencionaba antes, este es un área donde los modelos de lenguaje se pueden aplicar con mucha facilidad y son particularmente efectivos.
Hablando de casos ya más prácticos o más aplicados, donde las áreas en que resulta más práctico que aplicar esos algoritmos eh, son, podemos hablar de análisis de datos en general y de manera que nos permitan automatización de procesos. Tal vez una nota al margen que quisiera mencionar acá es que la forma en la que nosotros vimos evolucionar casos de análisis de datos en Intel en particular fue a partir de análisis y mejora de procesos. En buena teoría, eh, la actividad empresarial o industrial está basada en, bueno, en procesos en general. El proceso para adquirir mercaderías o reabastecerme, el proceso de producción, proceso de ventas, mercadeo puede modelarse como un proceso, la gestión financiera como un proceso. Para cada uno de esos procesos, lo ideal es que capturemos datos de, de cómo va ocurriendo o qué eventos se van dando y cosas que nos permitan observar, por ejemplo, aspectos de eficiencias y costos. Eh, y en Intel, el análisis de datos se inició buscando la mejora de procesos. Una ventaja que encontramos en muchos casos es que queriendo entender la efectividad y costos, eficiencias de esos procesos, buscamos capturar datos y esos datos son los que posteriormente estuvimos en capacidad con la posibilidad de utilizar para poder descubrir esos patrones de cuándo es que, por ejemplo, se daban más ventas de un producto u otro, en cuáles casos la gestión de aprovisionamiento funcionaba mejor en uno u otro sentido. Y claramente, como tal vez ya es evidente para todos ustedes, si vamos a pedirle un algoritmo que descubra patrones en un juego de datos, bueno, de antemano necesito tener esos datos. Bueno, una forma sencilla de comenzar es asegurándonos de que tenemos una buena captura de esos datos y buscando formas de automatizar esos procesos, de manera que algunas decisiones básicas sobre qué proveedor preferir en una situación u otra puedan tomarse de manera automática. Otros casos donde es particularmente viable y fácil de implementación, algoritmos de aprendizaje automático o inteligencia artificial, es en asistentes virtuales. Hablaba de modelos de lenguajes. Eh, una aplicación interesante, pero que requiere suficiente validación y control de calidad, es aquella donde le podemos dar podemos utilizar un modelo de lenguaje y alimentarlo con una serie de documentos instructivos o documentos que describan ayudas o información que nos dé las respuestas a consultas que puedan tener nuestros clientes y a partir de ahí podamos construir un mecanismo de chat específico para nuestros clientes donde podamos resolver consultas prácticas basadas en esos documentos. Es una aplicación que parece muy fantasiosa, pero que con modelos de lenguajes no es difícil lograr. Eso sí, según casos que he visto y de los que he leído también en la industria, algo fundamental es validar que los resultados que estemos obteniendo sean útiles para los clientes. He leído casos de empresas que poniendo estos sistemas han tenido que echar atrás, incluso recontratar a agentes humanos para que le den el trato correcto a los clientes. Otros casos donde, según el tipo de información, el tipo de preguntas, el tipo de clientes que se tengan, esto ahorra muchísimo tiempo. Incluso en algunas situaciones se usa de manera secundaria. Puede haber un agente humano, y esto lo llegamos a hacer en Intel, por ejemplo, un agente humano que detecta, en el caso nuestro no era atender clientes, sino detectar alertas en fallas de sistemas, y habiendo una grandísima cantidad, como 50.000 creo que eran, de artículos distintos sobre cómo manejar cada uno de esos tipos de fallas,
este tipo de sistemas a el agente humano le permitía ubicar rápidamente la solución y aplicarla para restablecer el funcionamiento correcto de los servicios rápidamente. De manera que hay muchas opciones, ¿verdad? Pero sí es importante comprobar que los sistemas nos están dando un buen resultado antes de, por supuesto, exponerlos al uso de nuestro público o de nuestros mismos este, eh, usuarios internos. Diagnóstico médico y fraudes, yo no diría que es lo más fácil de implementar, eh, porque requiere mucho cuidado, sobre todo este, la validación de que nos está dando datos correctos es, por supuesto, muy delicada. Más bien aquí podríamos verlo casi como un contraejemplo. Pero bueno, a la derecha está ya la mención de algoritmos a los que me referí antes y un poco más adelante veremos casos mucho más concretos de cómo podemos aplicar estos en forma práctica. Eh, Ahora, hay muchas formas de aplicar los modelos y hay niveles de complejidad en el tipo de resultados y alcances que les pidamos a los modelos. Antes de continuar con la forma en que podemos ir avanzando, desarrollando la capacidad de nuestras organizaciones para aplicarlos y cómo desarrollando las competencias necesarias internas, quería referirme a eh, distintos niveles de complejidad que podemos tener analizando datos. Por ejemplo, en la forma más sencilla, algo que normalmente ya es bien conocido yo casi que me atrevería a decir en todas las empresas, por lo menos en todas las que ustedes representan, es análisis descriptivo. Bueno, cuadros de qué ocurrió, de cómo se distribuyeron ventas, eh, el típico informe de actividades mensuales. Eso es análisis descriptivo eh, y es importante mencionarlo, aunque no esté directamente, no parezca estar directamente relacionado con inteligencia artificial, porque eh, el que podamos hacer análisis descriptivo correctamente parte de un fundamento. ¿Cuál es el que debamos tener datos en suficiente cantidad, pero de suficiente calidad? Por ejemplo, que estén completos, que sean correctos, que no tengan errores de transcripción, para poder tener un informe que me sea fiel, fidedigno, útil y que no me esté más bien desorientando. Lo que se propone, lo que se ve como necesario incluso, es que conforme vayamos desarrollando nuestra capacidad analítica, lo hagamos en forma progresiva. Si no estoy en capacidad de producir informes confiables, yo diría que es casi imposible pretender bueno, pretender podemos, pero lograr es casi imposible que un algoritmo pueda encontrar patrones valiosos si no tiene datos de buena calidad. Pero bueno, una vez que tenemos datos de buena calidad, que al menos nos dan informes que consideramos suficientemente confiables, podemos pasar al siguiente nivel, que es el de diagnóstico. Eh, en tanto el descriptivo nos dice qué ocurrió, el análisis diagnóstico nos dice por qué ocurrió. Y aquí es donde comenzamos a identificar patrones que nos relacionen variables o características de los casos que tuvimos. Si perdimos un cliente, bueno, ¿qué características del cliente? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué tipo de productos ha estado consumiendo? ¿Cómo se han ido comportando esos productos en términos de calidades, distribuciones, variedad, precios o cómo han ido variando las preferencias de los clientes en cuanto al tipo de productos que hayan adquirido? Ese tipo de análisis de búsqueda de causas es el siguiente nivel. Y el tercero, más compleja, es el de buscar predecir. Bueno, si tengo un cierto producto que esté considerando yo para ampliar mi gama, ¿qué tipo de aceptación, qué grado de aceptación puedo esperar basado en las preferencias de mis clientes? Es un tipo de análisis predictivo. O algo tal vez más sencillo, bueno, si tengo cierto patrón, cierta serie de tiempo, ¿por qué no?
en cuanto al comportamiento de mis ventas, ciertas previsiones de cómo se vaya a comportar la economía o distintas variables macroeconómicas, cómo puedo esperar que se comporten mis ventas próximas. Y lo más complejo es el análisis prescriptivo, donde aquí estamos diciendo, bueno, si puedo prever que ocurra algo, y tal vez lo más probable es que se me dé un escenario no deseable, ¿qué puedo yo hacer o qué se recomendaría hacer para cambiar esa tendencia? De manera que podamos redirigir nuestras operaciones o los comportamientos que estamos obteniendo de nuestras operaciones, de nuestros clientes, para obtener un resultado más deseable. El análisis prescriptivo combina análisis de causas, la predicción, qué resultados se han obtenido en el pasado de distintas acciones en distintos escenarios, el juego de datos que hay que acumular para lograr un mecanismo de suficiente calidad tipo prescriptivo es mucho más amplio, más complejo. Eh, eh, pero bueno, es definitivamente un tipo de modelo deseable. Si queremos un mecanismo que nos ayude en nuestras operaciones y sobre todo nos dé rapidez y competitividad en nuestro mercado. Tal vez el mensaje principal acá es que no busquemos lo más complejo primero, asegurémonos de que podemos hacer bien cada una de estas etapas o de estos tipos de análisis antes de eh, continuar con el siguiente. Eh, Creo que vamos como a mitad de la presentación y eh, siento que vamos más o menos bien de tiempo. Si tienen alguna pregunta o observación, eh, por favor, es bienvenida que la hagan. Ahora, hemos hablado un poco de qué algoritmos hay, casos específicos, pero cómo desarrollar esa capacidad, cómo comenzar a hacer las cosas de manera que no tenga tropiezos excesivos. Es a lo que quiero referirme a continuación, con algunos comentarios prácticos. Eh, y la idea es pasar a través de estos 8 pasos. Eh, el paso uno es tal vez importante porque para aplicar inteligencia artificial no estamos hablando de comprar una máquina que ya venga hecha para producir tornillos, y simplemente alimentarlo con material que me salgan los tornillos. No, estamos hablando de inventar esa máquina y de pasar por una serie de experimentos. Experimentos en el sentido de ver cuántos patrones, qué tan buenos son mis datos, por ejemplo, es un primer análisis que hay que hacer. Y bueno, y ver si logro encontrar un algoritmo que me produzca los resultados que yo espero obtener de esos datos, con los resultados que busco. Entonces, este, esto no es una ciencia exacta en el sentido de que si yo sigo los pasos A, B, C y D, tengo suficiente certeza de obtener el resultado que obtengo, sino que hay que hacer intentos para llegar al resultado esperado. Y es importante entonces que conforme voy haciendo esos intentos, vaya descartando rápidamente las rutas que no prometen resultados efectivos. Entonces, si se ha dicho que los datos son el petróleo de la era moderna, yo diría que el análisis de datos es como la prospección para ver dónde está esa fuente de este tipo de datos o esos modelos que realmente me van a permitir mejores resultados. Hay que hacer una serie de reintentos y vale la pena hacerlos en forma, eh, siguiendo algunos consejos prácticos que son los que vamos a ver, para evitar tropiezos innecesarios. Eh, una vez que hemos reconocido eso, simplemente para entender a qué tipo de actividad nos estamos enfrentando, es importante tener claramente conocimiento básico de cómo funciona la cosa. Talento, bueno, eventualmente, ciertamente en nuestra organización vamos a necesitar especialistas en manejos de datos, eh, un rol al que me voy a referir en la siguiente filmina de arquitecto o arquitecta de datos, que es el que entiende cómo eh,
cuáles datos tengo, cómo los tengo, qué tan fácilmente pueden utilizarse, eh, de- qué tan confiables son y cómo están organizados. Y el analista o la analista de datos, que es la que utiliza esos datos para hacer esa exploración de ver en qué medida puedo utilizarlos para descubrir los patrones que me interesan. Eventualmente vamos a necesitar especialistas en eso, pero por lo menos para comenzar es importante que en la organización haya conocimiento básico de estas capacidades y capacidad de cómputo para poder realizar esas exploraciones. Tal vez lo que hago es ir a las siguientes páginas donde está esto descrito ya en mayor detalle. Y justamente esto es lo que acabo de describir. Eh, Inicialmente, por supuesto, dependiendo de la agresividad con la que queramos abordar estas actividades, podemos tener una cantidad mayor o menor de especialistas. Eh, yo personalmente pienso que es mejor comenzar en pequeño, desarrollar un aprendizaje sólido para continuar desde ahí. Ahora, no todas las empresas pueden darse el lujo de comenzar despacio. Hay ambientes súper competitivos que demandan inversiones mayores. Ya eso es algo que deberá corresponder a la estrategia empresarial. Pero al menos sí quisiera enfatizar que estos dos roles son tal vez los más básicos, los que normalmente, con los que normalmente no se cuenta en las empresas, son unos en los que debemos enfocarnos para adquirirlos o irlos desarrollando. Eh, Carlos, perdón, esos sí, roles ya existían en el ambiente donde trabajabas, eh, cuando vieras que no. comenzaste. Hace 15 años no se oía de arquitectos de datos. Ujú, Analistas de datos sí. ujú, Una cosa que he observado a lo largo de los años es que con mayor frecuencia veo anuncios para reclutar personal en puestos lo que no siempre se le llama así, pero que corresponden al perfil de arquitecto de datos. De hecho, varios colegas llegaron a trasladarse a Irlanda para trabajar o a Liechtenstein, creo que era otro país, donde habían terminado trabajando para Amazon como arquitectos de datos. Bueno, ujú. no es un caso extremo, pero Francisco. efectivamente es parte de sí, y un par de personas más, de los Mm. aprendizajes que en la industria hemos ido haciendo, ¿verdad? Es vital contar yo creo que no peco de mencionarlo eh, una cantidad baja de veces en esta presentación de contar con los datos que yo necesite para descubrir los patrones que necesito, Ujú, que quiero descubrir, perdón. Pero sí, es parte de la evolución que se ha dado conforme la industria ha ido madurando, descubriendo que, bueno, o confirmando que este es un insumo o una ujú, actividad muy importante. ujú. Gracias. Este, sí, ¿no? Gracias por el comentario. Eventualmente estos dos roles van a ser fundamentales, pero al menos para comenzar es importante que en la organización, al menos en términos generales, haya una comprensión de qué es inteligencia artificial. Y ya comenzando a hablar de casos más prácticos, en, en, en un principio los mensajes que recibíamos de la alta gerencia era, bueno, tenemos que hacer inteligencia artificial, ok, vamos a hacerlo. Mucha gente no sabía ni siquiera qué era, ¿verdad? O qué posibilidades había, cómo se aplicaba. Por lo menos tener un conocimiento de cuáles algoritmos hay o qué métodos de descubrimiento de patrones hay es importante. Y es importante que esto ocurra, yo diría incluso que de la gerencia general para abajo, en todos los niveles, por lo menos un conocimiento básico que se obtenga de unas charlitas de unas, no sé, 2, 3 horas para entender cómo son los mecanismos, para qué sirven, cómo se aplican y sobre todo cubrir una buena cantidad de casos prácticos
que estimulen la imaginación acerca de cómo podría aplicarse estos algoritmos eh, eh, en, en la empresa en la que participamos. Eh, Como los temas que menciono acá, qué es IA, qué es inteligencia artificial, cómo se aplica y cómo se puede aplicar. Por cierto, no sé si estoy llevando buena cuenta del tiempo. ¿Cuánto más podríamos dedicar a esto, Nacho? Tal vez unos 15 minutos más Ok, es lo que es exposición, ¿no? lo que pensaba. Sí, ok, Ujú. no, creo que vamos bien. Ok, nivelar el conocimiento. Posteriormente, un ejercicio que acostumbramos a hacer en varios casos, incluso por departamentos, es lo que normalmente se llama una lluvia de ideas, pero para que esta lluvia de ideas sea efectiva, es importante que hayamos concluido el paso anterior, el de que haya una información general en los participantes acerca de eh, qué métodos son aquellos eh, que tienen inteligencia artificial y qué tipo de problemas me puede resolver. Eh, Reuníamos básicamente a participantes, a conocedores del negocio, agentes, mandos medios o gente que directamente participara en las operaciones. Por ejemplo, el encargado de compras, el encargado de presupuestos, según el campo que correspondiera. Hacemos una lista de, bueno, entendiendo qué tipo de soluciones me puede proveer la inteligencia artificial, cómo podríamos aplicarlo en mi negocio para los procesos que me son más interesantes o más importantes de mejorar en la empresa. Entonces, bueno, podríamos hacer un análisis de rendimientos, una optimización de operaciones, un análisis de sentimiento, y entonces vamos enumerando un montón de ideas o posibilidades. Y es importante, cada una de las posibilidades las ponemos en una tablita y para cada una de ellas evaluamos, bueno, tenemos los datos para eso, tenemos datos suficientemente confiables, es la primerísima pregunta que tengo que hacer. Y una forma de pensar en esto es, ok, si tuviera un experto humano a quien le pidiera que me resolviera el problema de conocer la opinión de mis clientes, tengo datos que ese experto humano, aunque fuera muy lentamente, pudiera utilizar para llegar a las conclusiones que necesitamos. Son de suficiente calidad, son confiables, son exactos. Este, es la primera pregunta que tengo que hacer para identificar qué tan viable es cada uno de esos proyectos. Por alcance me refiero a, bueno, una vez que tengo esta solución, ¿cuántas personas lo van a utilizar? O cuántos casos distintos deberé yo considerar, porque eso me va a representar, bueno, parte de los costos de, sobre todo, los experimentos iniciales. ¿Qué tan complejo es ese análisis? Y el público meta, que ya mencionaba en el alcance, por ejemplo, ¿cuántos usuarios van a necesitar esto? Estoy pensando en un tipo de solución que solo 2 o 3 personas van a usar y entonces los experimentos van a ser más rápidos y las mejoras más sencillas y la puesta en producción también. O es algo que va a requerir un esfuerzo para abarcar a 100 personas, que son las que están dedicadas a ventas y necesitan ver el comportamiento de clientes y demás. Cuanto mayor sea el alcance, por supuesto, pues mayor va a ser la dificultad y el costo, y es algo que habría de considerar a la hora de pasar al siguiente paso, que es el de escoger por cuáles opciones por cuáles opciones quiero comenzar. Finalmente, algo que lo que ya me referí, la distribución y puesta en operación, qué tan compleja puede llegar a ser. Ok, una vez que tenemos esa lista de casos, entonces buscaré agruparlas. Y normalmente pueden clasificarse en estas formas. Tenemos por un lado lo que llamamos frutas fáciles, lo que en inglés se denomina normalmente low hanging fruit. Estos son casos donde hemos identificado que tengo una alta viabilidad o muy buena posibilidad de que me sea relativamente sencillo implementar la solución, aunque el valor que aporte a mi negocio no sea particularmente alto. Pero bueno, este tipo de ejemplos es útil como primeros experimentos. Si tengo un equipo que está aprendiendo a hacer inteligencia artificial, ¿por qué no darle uno de estos casos donde tal vez para que comiencen a desarrollar las capacidades y el entendimiento de cómo desarrollar modelos, por ejemplo, dentro de mi empresa,
en áreas que sean tal vez no del mayor valor, pero que representen menor riesgo. Por otro lado, puedo tener casos que llamamos triunfos rápidos, que son tanto de alta viabilidad como de alto valor. Aquí, estos casos se refieren a uno de los artículos mencionados acá, el primero, que pueden consultar luego, donde están cada uno de estos descritos en mayor detalle para identificar mejor cada uno de ellos, describir mejor cada uno de ellos, perdón. Y entonces hablamos de, bueno, un registro automático de huéspedes es algo que se puede hacer con mucha facilidad con un chatbot, que si hago un chatbot para que ya considere información básica de los clientes, como algunas preferencias de habitación o gustos que puedo capturar durante incluso la parte de reserva, ¿por qué no hacer la gestión de registrarme en un hotel tan simple como es la gestión de salir del hotel en muchos casos, donde yo me encontraba el caso que si uno no debe nada, simplemente dice, ya me fui y chao, y se quedó una cuenta pendiente, pues después te la cargan en la tarjeta. ¿Por qué no hacer eso tan simple y directo, eh, en la parte de registro? Esta, según el caso del hotel o la organización de hospedaje que se trate, bien puede ser algo que baje mucho los costos, por ejemplo. En fin, este tipo de proyectos, ¿para qué son útiles? Bueno, son útiles para comprobar o demostrar que este tipo de soluciones, porque van a ser las más viables, las que vamos a escoger para esto, efectivamente producen buen valor para la organización y me puede dar impulso, apoyo político si se quiere, incluso, o confirmación a nivel gerencial de cuánto vale la pena invertir en inteligencia artificial en mi empresa, según la situación que hayamos encontrado. Con respecto a datos y su gestión, fundamentalmente, apuestas mayores. Estas son importantes de considerar. Nótese que son de menor viabilidad, son los casos más complejos, más difíciles de manejar, y son importantes de considerar, sobre todo para empresas que estén en un ambiente sumamente competitivo. Intel definitivamente está en este segmento. Entonces, muchos proyectos donde tuvimos la posibilidad de participar llegaron a generar varios de ellos, no todos, varios de ellos, decenas, algunos cientos de millones de dólares a lo largo de 2, 3 años. Pero era importante, aunque eran muy complejos y los equipos de trabajo eran tal vez de 5 o 6 personas, el grupo básico, pero gente de 3, 4 departamentos, si las agregabas eran unas 20 personas más, distintos tipos de clientes, aunque involucraban una inversión importante en tipos, desde el punto de vista tecnológico y de inversión personal y de recursos profesionales. Era fundamental poder lograr ventajas de manejo de mercado. Y bueno, pues había que apostarle a ellas y precisamente pues se tenían los recursos para lograrlo. Y como decía, no todos los proyectos dieron resultados. Incluso vi varios que donde se insistía en lograr y lograr y lograr resultados con muchas y muchas exploraciones, cuando yo lo que habría hecho, francamente, si en discusiones mencioné más de una vez, era no, mejor dediquémonos a algo que tenga más futuro, porque esto no nos está dando los resultados que nos interesan. Por cierto, conforme se realizan esas exploraciones y, por qué no, desde que se identifican los casos iniciales, es importante determinar cuál es el nivel de resultados que es aceptable para que algunos de esos proyectos se consideren exitosos. Eh, en todo caso, eh, clasificamos los sistemas eh, y escogemos cuáles son más prácticos de aplicar. La exploración temprana, aquí es donde interviene fundamentalmente el científico de datos, y aquí es donde hacemos esa parte de experimentación, porque tenemos que ver, bueno, qué tan buenos son los datos con que se cuentan,
Es importante hacer intentos con distintos algoritmos, a ver si de los datos podemos extraer esos patrones que nos interesan, comparar y validar resultados de acuerdo con varias métricas y avanzar en forma progresiva, producir un modelo o aplicar un algoritmo a ver si descubre esos datos, ver o comprobar qué tan buenos son esos resultados con los mismos usuarios y entrar en una etapa iterativa. En este punto vale que me eche para atrás un paso y veamos el panorama general una vez más, pero ahora en una forma más bien gráfica. Los pasos que les describí al principio también pueden describirse en términos de este círculo. Y es el orden, tal vez, definitivamente es el orden recomendado en el cual hacer las cosas. Lo fundamental es primero entender cuáles son esas áreas del negocio, que es donde es más valioso invertir, entender qué tan bueno, cuáles datos tenemos y qué tan buenos son y cómo interpretarlos correctamente. En la parte de preparación se gasta un montón de tiempo. Cuando comenzábamos, y yo creo que en muchos casos todavía es el hecho, decían típicamente los científicos de datos, bueno, el 80% del tiempo se me va simplemente en limpiar los datos, en ver cuáles están ausentes, en ver qué imprecisiones tengo, y eso es un gran desperdicio, francamente, porque estamos utilizando profesionales valiosos y escasos para hacer cosas que bien debiéramos haber hecho anteriormente. Pero bueno, en aquellas épocas no hemos valorado suficiente y no entendíamos la importancia de tener datos limpios, claros, comprensibles y confiables antes de embarcarnos en la parte de modelaje. Entonces, esta etapa siempre es necesaria, siempre es importante, pero si tenemos los datos bien organizados, nos podemos ahorrar un gran costo hundido y atrasos en el avance. Y aquí está la parte que justo mencionaba en la filmina anterior, parte de modelaje y evaluación. Por ejemplo, hay métricas para evaluar los distintos modelos, como la precisión que obtenemos de cada uno de esos. Si estoy hablando de precisión en obtener el precio correcto para distintas propiedades, pues bueno, buscaré un modelo que me dé los precios más de mejor aproximación. Y una vez que encontramos un modelo que me da un patrón que puedo explotar, entonces, bueno, viene la parte de puesta en práctica, de echarlo a jugar y hacer las primeras pruebas internas. Este, que esta parte de despliegues, como yo traduzco este término, y considera tanto la parte de pruebas piloto como ya la puesta en producción con usuarios finales. Y el gran descubrimiento que hicimos en los últimos años, sobre todo, es que esto no es un asunto de disparar y dejarlo funcionando, me lavo las manos, me voy para la casa y sigo generando plata de por vida. No, no. Aparte de la necesidad de tener datos claros y limpios, el reconocimiento de que un modelo de inteligencia artificial es un esfuerzo continuado a lo largo del tiempo, a lo cual hay que darle mantenimiento para asegurar que de manera continua nos dé resultados correctos y acertados, es algo que muy a menudo no se menciona por ningún lado. Es importante que yo me asegure de estar monitoreando los resultados que me va dando este mecanismo que ya puse en producción para ver qué tan acertadas son sus soluciones. Por ejemplo, nosotros implementamos un mecanismo de feedback. Teníamos una página web donde los usuarios consultaban los casos, recibían automáticamente el resultado del modelo que estaba por allá corriendo en un servidor, pero tenían, sobre todo en etapas iniciales, la capacidad de juicio, es decir, no, esta recomendación que la máquina me está dando, que el modelo me está dando, qué tan acertado justo que sea, qué tan acertado juzgo que sea. Y con un par de botones extra en la página web que teníamos para usar el modelo, nos retroalimentamos continuamente y nos permitía eso ver qué tan bueno era el modelo y si era necesario reentrenarlo, que es algo que típicamente se da en esta etapa. Voy a ir un poco más rápido acá para cubrir los últimos pasos, ya nos falta muy poco. Aquí hablo del plan piloto, consideraciones por tomar es, bueno, ¿dónde lo voy a poner a ejecutar? Si basta una sola laptop, porque es uno o un par de usuarios los que van a hacer el caso.
si lo pongo en una aplicación web, en sistemas internos. Ojalá no necesite una nube externa para el plan piloto, que ya es una cuestión más práctica, pero si ya tengo una nube que uso de oficio y me resulta fácil usar, pues ¿por qué no usarla? En métodos de instalación de la aplicación, eh, puedo hacerlo en forma manual o en forma automatizada. Algo que quisiera enfatizar acá es que, y aquí voy a permitirme devolverme, hay mucha iteración acá. No es que termino una etapa y paso a la otra, sino que conforme hago descubrimientos, normalmente hay mucha repetición sobre todo estos tres primeros pasos, pero también de los siguientes. Entonces, es importante que las actividades que yo vaya haciendo acá, ojalá las vaya haciendo a través de mecanismos que vaya automatizando, porque en cada una de las iteraciones, si yo tengo que repetir una actividad manual, por manual me refiero a algo en lo que tengo que usar mucho las manos, como puede ser usar Excel, porque tengo que usar mucho el mouse y tengo que usar mucho el teclado para limpiar una hoja de cálculo inmensa, o no tan inmensa, donde están mis datos de prueba. Bueno, ya lo hice una vez, pero si la siguiente vez tengo que hacer esas operaciones de nuevo manuales, gasto mucho tiempo innecesariamente. Es mejor hacer scripts o pequeñas rutinas automatizadas para limpiar esos datos, porque entonces, aunque en la primera ocasión que lo haga vaya a durar tal vez no 2 horas, sino un día, haciendo esos scripts y depurándolos, limpiándolos un poquito, voy a ahorrar muchísimo tiempo por la cantidad de iteraciones que normalmente siempre voy a tener que usar. Entonces, automatizar todo este proceso con mecanismos, scripts y demás, y programas cortos que me automaticen eso, es de muchísimo valor para acelerar este paso, acelerar la aplicación de la utilización de todo este ciclo. Y entonces, cuando llegamos al plan piloto, de nuevo, mi recomendación es incluso la instalación, si fuera posible, no hacerla manual, sino tenerla automatizada, porque va a haber una buena cantidad de iteraciones en las que yo voy a retirar la aplicación y actualizarla con una versión mejorada. Si llegamos a producción continua, pues qué bien, genial, ya logré un modelo que llega a los niveles de rendimiento, de precisión, por ejemplo, que yo necesito. Y entonces es el momento de considerar un montón de factores adicionales típicos de cualquier despliegue de aplicación, por lo cual tal vez no voy a enumerarlos acá directamente. Y tal vez el punto que sí quisiera enfatizar es ese descubrimiento de la etapa final, que normalmente no es visible y de la que casi nadie nos habla, que es la parte de monitoreo. Pasamos por datos, por la parte de analítica, ingeniería de software para considerar cómo poner en ejecución, en producción las aplicaciones, pero después resulta que las aplicaciones de inteligencia artificial tienen la característica de necesitar estos elementos en forma muy importante de monitoreo, monitorear el producto, cómo es la aceptación de mis usuarios, qué nivel de utilización tengo, qué tan satisfechos están, la salud del sistema en sí, que es algo ya más bien normal de todos los sistemas, pero vale la pena mencionarlo. Y el modelo. Eh, a ver, tenemos un juego de datos que corresponde a una realidad de un momento dado. Y voy a reconocer un patrón y voy a obtener ciertas conclusiones, pero la realidad cambia constantemente. Entonces, si tengo registro de hotel, si tengo propiedades, si tengo gestión de productos, los datos que voy a seguir recopilando de mis procesos son los que debo considerar para cuando el producto que estoy obteniendo de ese sistema de inteligencia artificial comience a desviarse de los resultados esperados, y para ello necesito una función de monitoreo que me diga cuándo es que eso ocurre. Yo puedo entonces entrar y reentrenar el modelo, volviendo a calcular exactitud, precisión, qué tan sensible es. Esto se refiere a qué capacidad tiene de detectar los casos que me interesan. Y el acierto es si me detectó un caso, si efectivamente es de los casos que me interesan o es un falso positivo.
Y normalmente es importante tener funciones que me analicen cómo se relaciona la variación en los datos de entrada, cómo me va cambiando la realidad con respecto a cómo me va cambiando la calidad el acierto de los modelos que he producido. Carlos, Sí, señor. Carlos, Cristian levantó la mano hace un ratito. No, gracias por Sí, avisarme. Dime. mu- muchas gracias. No, quería preguntar sobre el mecanismo relacionado a temas de seguridad, que ahí lo tienes. Es algo que nosotros pues hemos estado en esta exploración. Nos preocupa mucho, ¿verdad? La protección de nuestros datos, porque es información sensible a nuestros clientes y de la Ujú. compañía. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que ese mecanismo lo tengamos, ¿verdad? Y estemos cubiertos en el tema de seguridad. La respuesta rápida es que ese es un tema que te resuelve en una grandísima proporción el arquitecto de datos o la arquitecta de datos. Porque las funciones del arquitecto de datos consisten en entender qué datos tenemos, qué tan buenos son, cómo se relacionan, pero también qué condiciones o restricciones yo debo tener con respecto a ellos. Concretamente, aspectos como qué tan sensible es un dato u otro. Es una característica más de los datos que tengo, qué niveles de acceso, por ejemplo, o para quienes, acuerdo con distintos roles que hay en la organización, son necesarios o permisibles con respecto a alguno o a cada uno de esos datos. Pero lo primero es entender qué seguridad necesito eh, tener dispuesta. Eso te lo resuelve un buen análisis de los datos que tengo, un buen inventario. El arquitecto de datos tal vez es el rol central ahí. Y lo segundo es el ingeniero de software, que es el que habrá de conocer mecanismos, por ejemplo, disponibles en las bases de datos o almacenes de datos que se tengan para implementar esos requerimientos. A grosso modo, entender qué se necesita y saber cómo implementarlo de forma confiable y que se pueda comprobar, por supuesto, y verificar. Yo diría que son los dos elementos fundamentales ahí. No sé si eso te ayuda, por lo menos en términos generales. Al menos da un Sí, poco de sí. enfoque, espero. Muchas gracias. Ok, y creo que tenía sobre costos. Esto da una idea de cómo se distribuyen. Y aquí hago énfasis en tal vez la parte principal, cuál es la de que esa última parte de mantenimiento, monitoreo, reentrenamiento, fácilmente puede alcanzar hasta un 30% del presupuesto general. Y los principales ingredientes son, bueno, el talento y personal especializado, normalmente es más escaso, y la infraestructura que necesite para desarrollar los modelos. Un modelo sencillo de regresión o de cálculo de bayesiano, muy típicamente nosotros lo hacíamos en una laptop sin mayor consecuencia, pero modelos más complejos, redes neuronales, por ejemplo, sí necesitan algún servicio en la nube con equipo más potente, como procesadores gráficos, para poder realizarlo. En la actualidad hay muchos oferentes de servicios en la nube, aunque aquí no tengo la lista, pero puede obtenerse con consultas adicionales. Y en esta liga, tal vez quería mencionar, no lo verifiqué, espero que puedan consultarlo directamente de la presentación. Hay ejemplos más concretos de casos en los que se han aplicado los distintos tipos de modelos con distintos grados de viabilidad o que se espera de viabilidad. Y yo esperaría que esta lista inspire a cómo se pueden utilizar, sobre todo a modelos más sencillos, a casos prácticos en cada uno de sus negocios. Para tratar de terminar ya con la parte expositiva, vamos a echar a esto abajo un toque. Y en resumen, tenemos que contemplar o eh, asegurarnos de comprender que este es un esfuerzo exploratorio, sobre todo al inicio, y debemos estar dispuestos bueno, entender que tal vez en algunos casos todavía no tenemos los datos que necesitamos
o no hemos encontrado un algoritmo que nos dé los resultados que necesitamos y rápidamente cancelar ese esfuerzo y proseguir con otro para evitar costos innecesarios. Y una comprensión inicial de qué algoritmos hay y cómo se aplican es importante. Yo diría que hoy en día, casi que en toda la organización, pero bueno, habría que priorizar en departamentos y niveles. Una capacitación básica general, incluso de autogestión, yo diría que es lo que yo más recomendaría. Los datos, una vez más, son un insumo crítico. Eh, y bueno, esto es un esfuerzo continuado y es importante evaluar pues, el presupuesto adecuado. Para lo cual hay varias indicaciones en los enlaces que hay a lo largo de la presentación. Quisiera, dado que ya me extendí un poco más el tiempo que planeamos, parar acá para ver qué preguntas o comentarios tendrá la audiencia. Carlos, Sí. ¿qué opinas de utilizar la inteligencia artificial para limpiar los datos? Eh, es- Normalmente no se necesita nada tan elaborado, te soy franco, porque las limpiezas de datos, por ejemplo, más típicas son, bueno, encontrar datos ausentes, encontrar datos que se salgan de la norma, que el rango normal vaya de 0 a 100 y de repente encontraste uno que era 1000 o 0 o -1. La limpieza más típica se logra mediante mecanismos muy sencillos. Yo diría que inteligencia artificial es un overkill. Ahora, podría ser interesante aplicarla cuando necesitas relacionar varios conjuntos de datos, por ejemplo, para asegurar integridad o para detectar situaciones, patrones, normalmente más difíciles de detectar, ¿verdad? Pero en el 90% de los casos yo diría que un script de Python o con bibliotecas adecuadas es requete más que suficiente para automatizar esa parte. Yo no comenzaría por ahí. No, pero es que, o sea, en organizaciones grandes que la mayoría de los sistemas son legados y que han Ujú, crecido como hongos, ujú. o sea, la desintegración de datos es un motivo para descorazonar a cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí es Entonces, cierto. necesitas un remedio para eso. La otra pregunta que tenía, Carlos, es que no mencionaste nada con respecto a las herramientas. O sea, escoger las herramientas no es fácil, porque hay de todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, hay una gran variedad, pero tratando de contestar eso en este momento, eh, lo más sencillo o típico para comenzar es, bueno, Python creo que se ha constituido en el lenguaje principal para hacer inteligencia artificial por dos o tres condiciones particulares. Una que es bastante fácil de aprender en general. La segunda tiene una variedad muy amplia, amplísima de bibliotecas. O sea, con Python puedes programar desde una regresión lineal hasta programar máquinas cuánticas hoy en día. Bueno, simulaciones de máquinas cuánticas. Hacer experimentos con redes neuronales, lo que se te ocurra, en este momento está en Python. Con respecto entonces, para la parte de experimentación, yo diría que un buen conocimiento de lenguajes que te permitan automatizar la gestión es importante. En cuanto a herramientas, o más bien yo es que hoy en día yo ya hablaría de plataformas, plataformas que te permitan hacer toda la gestión del desarrollo de los modelos, es lo que tal vez te daría, tal vez no, es lo que te daría más eficiencia. Entonces, por ejemplo, AWS, tal vez más costoso, pero tiene su plataforma de SageMaker, que te permite hacer la exploración, clasificar modelos, llevarlos a producción y hacerlos disponibles. Si te quieres meter en algún modelo de redes neuronales, este sitio que se llama Hugging Face, es simplemente el lugar a donde ir, ¿verdad? Pero en fin, herramientas en general, nosotros usamos cosas
prácticamente todo lo hacemos con Python, francamente. Ahora, la parte de exploración. Ahora, para alimentación de datos, hay instrumentos, por ejemplo, muchos disponibles eh, por ejemplo, está Kafka para consumir y procesar datos inicialmente. Este, Estaba esta herramienta, y bueno, y otras plataformas como Azure que te dan varios productos para automatizar toda la gestión. Podría, si es de particular interés de los asistentes, la contestación de correo, sugerir herramientas que puedan utilizarse para cada una de las fases. Ujú. Ok. Tal vez si le agregas una filmina a la presentación que vamos a subir mañana o pasado mañana, que ya Ajá. lleve filmina extra con recomendaciones, esto para todos, ¿verdad? Nosotros siempre subimos el Ujú. video que lo vamos a grabar tarde hoy, pero sobre todo las filminas quedan ahí y también el podcast que vamos a grabar, cuando teníamos una fecha para grabar eso, de 8, 15 días, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Nacho? Sí. Ahorita no recuerdo la fecha. Sí, Ok, no bueno, importa. cuando gusten, ahí lo podemos ver. Ujú. Ujú. Perfecto, Y muchas gracias. Sí, en la primera Cristian, lámina está la dirección de Carlos. Ahorita la copio aquí. en la Y primera está la dirección de correo, al menos. de correo, sí, sí. sí. Ahorita Sí, la copio. Doña muchas Cristian, gracias. La última pregunta que tengo es relacionado a el modelo, o sea, se sugiere que pues todo este tema de inteligencia artificial pueda ser modelos de experimentación, ¿verdad? Y explorar. Pero el tema de gobernanza, o sea, ¿cómo hacemos para que en una compañía muy grande, pues si todo el mundo, o sea, todas las áreas empiezan a explorar y empiezan a implementar herramientas de inteligencia artificial distintas y luego eso sostenerlo es un poco complicado, ¿verdad? Es mejor gobernarlo de un área de tecnología, ¿verdad? O un TI, o cómo manejar esa parte para que no se salga de control. Eh, hay aspectos en los que crees que se salga de control, ¿verdad? Déjame aclarar eso, trataré de ser Ujú, breve. A ver, sobre todo en una empresa grande, es muy útil tener un diccionario de datos. Esa gestión es conveniente centralizarla y se puede hasta tener varios núcleos por departamento, que sé yo, los datos de finanzas, cuáles son, cómo son, dónde están, cómo usarlos. Es muy importante, y bueno, y quiénes pueden usarlos, ¿verdad? Es algo que conviene centralizar, tal vez no en un solo grupo, sino en dos, tres subgrupos por ujú, área, para efectos, sobre todo, por ejemplo, de protección de datos. Pero ahora, con respecto a experimentación, nosotros recurrimos mucho a mentoría, porque es deseable que la gente se familiarice con inteligencia artificial, que sepa cómo utilizarla, que lo utilice en situaciones cotidianas. Si tengo una gran hoja de Excel y quiero alguna extrapolación, ¿por qué no permitirle a quien lo desee, pues que simplemente lo use y mejore su gestión personal? ¿Verdad? Es una de las formas en las que inteligencia artificial mejor se ha usado. ¿Cuál es la de potenciar o multiplicar la capacidad de cada uno de los contribuyentes individuales? Pero si hay un aspecto importante, hay un recurso que yo creo que puede centralizarse, ¿cuál es el de mentores o recursos técnicos de guía acerca de cómo utilizar las herramientas correctamente? Porque es relativamente fácil llegar a conclusiones erróneas con estas herramientas. Entonces, yo diría que una capacitación básica general acerca de cómo usar las herramientas correctamente, cómo no cometer errores básicos qué sé yo puedo tirar un algoritmo que me dé un resultado, pero no saber de qué precisión es y que eso me lleve a conclusiones erróneas, por ejemplo. Entonces, yo centralizaría la gestión de datos, una capacitación general sobre, qué sé yo, una hora, digamos, un par de horas de qué hay y cómo usarlo correctamente. Y después un recurso centralizado a los que el personal pueda recurrir en caso de consultas o guía para desarrollar sus competencias en inteligencia artificial y sobre todo conocimiento de cómo aplicarlas correctamente. Para ¿Cuál es el temor del desorden? Bueno, quiero controlar que ciertos sistemas básicos, a ver,
No voy a permitirle a todo el mundo que me optimice la gestión del presupuesto o el uso del efectivo. Este, eh, en ese sentido, eh, así como controlamos cuáles sistemas se desarrollan en la empresa y cuáles no, yo usaría los mismos mecanismos para determinar cuáles desarrollos se hacen de inteligencia artificial o no, porque al cabo, cada uno de esos desarrollos de inteligencia artificial, ya a nivel de organización, va a ser un sistema más. Entonces, simplemente usaría la misma gestión para determinar, para priorizar proyectos, para evaluarlos, para impulsarlos o bueno, para impedir que se desarrollen esfuerzos en áreas que no sean rentables. Muy claro, muchas gracias. Ok. Em, en tu experiencia personal, el aprendizaje de estas cosas recientes lo hiciste a título individual. ¿Buscaste fuentes de información, cursos en línea, libros? ¿Cómo lo hiciste? Todas esas, Ok. eh, tratando de ser breve, allá por hace 15 años, yo era gerente de un grupo funcional y entendí que si me quedaba sin trabajo, yo no tenía mucho que ofrecer, porque un gerente de mando medio no tiene una destreza clave que sea particularmente deseada por las Apetecible. empresas. Apetecible, exactamente. Y me interesaba la parte de analista, de análisis de datos. Comencé a explorar algoritmos, llevar cursos en línea. Lo que más me impulsó originalmente fueron cursos en línea en Coursera, fundamentalmente. Ok. Comencé con R, al tiempo definí que no, valía la pena aprender Python y fue una inversión súper rentable. Pero sí, comencé comprendiendo los algoritmos, después le vendí a mis jefes la idea de que me hicieran gerente de un proceso, ya no de un equipo funcional. En Intel tenía la gran ventaja de que uno puede avanzar no solo en el área gerencial, sino como especialista técnico. Entonces decidí irme por ese lado. Y poco a Ujú, poco fui desarrollando capacidades de análisis de datos primero, después modelos más complejos y al final me encontré, porque era lo que necesitaba, haciendo más bien funciones de lo que se llama en inglés Machine Learning Engineer, que yo aquí he simplificado como ingeniero de software, pero especializado de Machine Learning. ¿Por qué? Porque es lo que se ocupaba. Ya había claro, científicos de datos que hacían la parte que normalmente se ve divertida, pero la parte necesaria es cómo poner a funcionar esos modelos de manera consumible por los usuarios. Era una gran incertidumbre que teníamos y le ujú, resolvimos a partir de sistemas de nube internos y externos, ¿verdad? ujú, Creo que es un gap que normalmente no se menciona. Es una especialidad no, no destacada, pero a la cual vale la pena mucho ponerle atención. No es solo desarrollar el modelito que te corre en una laptop, es cómo hacerlo consumible, ujú, cómo ponerlo a disposición de aquellos que van a obtener esos resultados efectivos. Eso es algo a lo que es muy importante ponerle atención. Y como parte de eso, el monitoreo, que al final descubrimos, mira, había que hacer eso también y no es que existe el modelo y se quedó, sino que hay que estarlo revisando y tener mecanismos automáticos, muy importante, para que te prevengan de cuándo hay que eh, revisar y entrenar a los modelos. Fundamentalmente, cursos en línea y, y experiencia de experimentar con los datos que teníamos de los distintos procesos. muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, lo que nos queda es agradecerle a Carlos. Fue muy clara, muy valiosa, me pareció la presentación. Y esperamos que nos puedas acompañar en el podcast pronto. Creo que es la semana entrante o la otra, no estoy seguro. Ok, Ujú, cuando gusten, será sí. coordinarlo y será fácil Sí, hacerlo, estoy seguro. exactamente. Pura Ujú. vida, muchas gracias a todos por Suave, 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 asistir. suave. Dale, Solo claro. para hacer un anuncio, el 28, exactamente dentro de 4 semanas, Así. tenemos un congreso, un evento grande, todo el día de nube e inteligencia artificial, Cloud and AI, ¿verdad? Y va a ser un foro con muchos temas interesantes, algunos de ellos relacionados con lo que Carlos mencionó acá, ¿verdad?
Y lo otro, bueno, tal vez todavía que nos quedan algunas personas acá, ¿verdad? ¿Cuánto de talento externo, digamos, que esté como consultor o outsourcing béisbol viable en Costa Rica, algo así? ¿O se pone tal vez en riesgo información, como que lo señaló Cristian, ¿verdad? Información propia, confidencial de las empresas? Eh, no sé si ustedes usaron ese tipo de relacionamiento con gente que conoce de la tecnología, pero no es personal propio de la empresa, ¿verdad, Cristian? No, nosotros el desarrollo lo hicimos lo que hicimos fue desarrollar talento interno, todo. Ok. Porque nos ayudó el ir desarrollándolo de manera gradual conforme íbamos aprendiendo. Ahora, y en el caso de Intel, por supuesto, había muchísimo celo en poner información en áreas donde pudieran filtrarse, aunque fueran privadas, ¿verdad? Tal como Ujú, se ujú, contrataran, pero no hubiera filtraciones en riesgo. ujú. Ahora, yo diría que eh, una guía general bien podría darse, me parece, por parte de consultores externos, sin que necesariamente ellos deban estar expuestos a los detalles de los datos o a partes o aspectos delicados de estrategia de la Ujú. empresa, ¿verdad? Sobre todo a nivel técnico, me parece. A nivel de estrategia, Ok. pues por supuesto, eso yo lo mantendría internamente, pero sospecho que puede hacerse una separación inteligente de guía externa Ujú. y desarrollo interno de talento. Muy bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas Espero gracias, que Carlos. Perdón. haya sido provechoso y de interés y quedo a la orden para consultas posteriores. Voy a preparar Ex- esa lámina adicional, por supuesto. Pura vida, Perfecto. muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. Carlos. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Gusto. Hasta luego. Un buen día, Buenas Hasta noches. luego. gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. muchas Hasta luego. gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Excelente. Buen día. Muy bien. Gracias.